Obtener un sistema tecnológico en la actualidad. Capítulo 232. El político más sincero del mundo. Las tres personas en la sala volvieron a mirar la conferencia de prensa y decidieron posponer cualquier tipo de interrogatorio después de escuchar todo lo que Emmanuel tenía que decir. Esto no fue más que la peor pesadilla que una persona no querría experimentar personalmente. En su mente, el cronómetro de su castigo ya había comenzado mientras intentaba encontrar una explicación de cómo diablos Emmanuel incluso grabó algo que sucedió dentro de una habitación en la que estaba seguro que no tenía ninguna cámara ya que él personalmente había hecho. Estar seguro de eso antes de llegar a esa habitación. Mierda, parece que Kasim va a regresar después de todo, pensó para sí mismo mientras recordaba la mirada de reojo que había recibido de George, quien había sido el cerebro detrás de ponerse del lado de Sparian para hacer que los Rothschild, que eran ahora humillándolos ante el mundo entero, se enfrenta a otra pérdida poco después de haberles hecho sufrir la primera. Sabía que a George no le importaría mucho la humillación ya que la mayor parte del mundo todavía no sabía que eran ellos, ya que Emmanuel era lo suficientemente inteligente como para no hablar nada sobre quiénes eran los verdaderos patrocinadores. Lo que más le importaba a George era la reacción de su padre, Aubrey, quien, después de una lucha muy larga y difícil, finalmente había logrado ganarse su afecto y confianza y disfrutaba de sus beneficios desde hacía unos meses. Pero a pesar de los pensamientos en la mente del representante sobre la otra persona en el vídeo, él también volvió su atención a la televisión cuando Emmanuel comenzó a hablar una vez más después de tomar una larga pausa de 30 segundos después de lanzar la segunda bomba masiva. La única gracia salvadora que encontró consuelo en el discurso anterior fue el hecho de que Emmanuel solo había declarado que alguien los respaldaba y en realidad no había mencionado quién era. Esto le hizo pensar que Emmanuel fue lo suficientemente inteligente como para no revelar sus nombres, pues también debía ser consciente de las consecuencias de hacerlo. ¿Por qué les estoy divulgando esta información a todos ustedes? Emmanuel preguntó después de su breve pausa, su tono deliberado. ¿Fue alimentado por el sentimiento de culpa que siento por todos sus sufrimientos? ¿O es porque mi conciencia despertó repentinamente? ¿O porque realmente me arrepiento de haber hecho estas acciones con todos ustedes? Continuó, haciendo las mismas preguntas que muchas personas realmente tenían en mente sobre por qué se estaba revelando a sí mismo, y eso también con evidencia contundente que aseguró que no podrá negarlas en el futuro sin importar cuánto haya intentó. Nyadasibel.com. La respuesta no se encuentra entre ninguna de esas preguntas. Me vi obligado a hacer esta revelación hoy debido a las circunstancias que no me dejaron otra opción. Boom, otra mini bomba, pero esta vez Emmanuel no se detuvo, respiró hondo y continuó su discurso. Anoche, al mismo tiempo que nuestras flotas navales intentaban apoderarse de las bases de Eden mientras su fuerza aérea eliminaba el último de nuestros aviones de combate, enviaron una unidad de las fuerzas especiales de Eden que de alguna manera habían logrado infiltrarse en todo el campo defensivo. Rodearon el palacio presidencial y lograron arrestar a todos los que estábamos en el búnker, cómodos con nuestras familias, nos aseguraron la seguridad de nuestras familias, quienes incluso antes estaban seguras con nosotros, a diferencia de ustedes que estaban en la tierra, temblando. Con miedo y terror por el maratón de bombardeos de su fuerza aérea que había estado teniendo lugar posteriormente, enviaron a todos los miembros de nuestra familia y a unos pocos funcionarios de alto rango seleccionados de regreso al Edén, prometiendo que aunque los miembros de nuestra familia no iban a ser procesados, no se les permitiría vernos hasta que yo le dijera al mundo sobre la verdad de que no tenían que hacerlo porque ya tenían la evidencia de todo. Es por eso que estoy aquí, hablando de esto frente a todos ustedes, ya que necesito asegurarme de tener la oportunidad de conocer mi familia otra vez. Hizo una breve pausa, secándose las gotas de sudor que culminaban en su frente durante el transcurso de su discurso, y luego siguió adelante, sus palabras estaban llenas de determinación. Reconozco que puede parecer bastante cruel de mi parte preocuparme por mi familia y incluso entregar la nación por ellos. Después de todo, había estado enviando a tus seres queridos a luchar hasta la muerte contra el Edén en el campo de batalla. Es la verdad que no niego en absoluto y estoy dispuesto a soportar la peor parte de su odio mientras mi familia permanezca a salvo. En cuanto a cómo hicieron eso, no puedo decir nada al respecto ya que no puedo hacerlo y debo permanecer en silencio sobre lo que vi durante esa noche. Cumpliré con sus directivas, porque no tengo intención de enfrentarlos. Otra vez en mi vida, confesó, sin entender el porqué de este fragmento para ser incluido en su discurso. Sin embargo, pensó para sí mismo que sean como sean ellos son los que querían que lo mencionara de todos modos así que no le importó en absoluto, no exactamente.
Más bien optó por no desafiar ni una sola orden de la instrucción que le dio aquella mujer, que incluso pensar en ella hacía temblar su conciencia. Hoy será la primera vez en la historia de Esparia que se le dará la oportunidad de celebrar unas elecciones no amañadas en las que cualquiera que sea el resultado que elija la mayoría, ese resultado decidirá el futuro de su país. Elige sabiamente, soy muy consciente de lo que sucede cuando no lo haces. Que Dios realmente bendiga a Esparia, concluyó Emmanuel mientras se daba la vuelta y salía de la sala de conferencias, sin importarle en absoluto los reporteros que intentaban hacerle preguntas sobre su discurso. Mientras tanto, la transmisión que se reproducía en el lado derecho y había estado mostrando evidencia todo el tiempo ahora estaba pasando a pantalla completa y comenzó a mostrar muchas otras reuniones entre el presidente y otros funcionarios de alto rango dentro del gobierno. Los mercenarios que habían estado planeando algunas misiones que no eran diferentes a la misión Kamikaze y sin siquiera discutir la pérdida de vidas, y durante todo ese tiempo ni siquiera se habían preocupado por las vidas de sus soldados. En algunas de las imágenes, se los podía ver sonriendo y riendo mientras discutían la posibilidad de que estuvieran ocurriendo muchas bajas. Esto había enfurecido a todos, y a casi todos los ciudadanos, salvo los pocos a quienes todavía les gustaba, que querían matarlo y masticarlo hasta matarlo. Por desgracia, antes de que pudieran terminar de ver las imágenes de evidencia continua, todos los ciudadanos de Espairán hicieron vibrar sus teléfonos. Habiendo recibido el mensaje del que Manuel había hablado en el que les daba la opción de estar de acuerdo con la rendición o continuar con la guerra, siendo enviado el mensaje inmediatamente después de la conferencia de prensa y no en la noche como había dicho en la conferencia de prensa. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Después del discurso del presidente Emmanuel. Uno por uno, todos los ciudadanos empezaron a votar. Y como el momento de la votación se hizo intencionalmente en este momento, los ciudadanos todavía estaban incrédulos después de lo que habían escuchado hace unos momentos. Sin embargo, a pesar de que muchos de los ciudadanos habrían optado por rendirse incluso si se les hubiera dado algo de tiempo para pensarlo, algunos de ellos habrían elegido este camino con más vacilación si se les hubiera dado un momento para pensarlo. Pero con las votaciones celebradas mientras sus mentes aún reaccionaban y comprendían la traición de su presidente. Muy pocas personas votaron en contra, ya sea porque estaban insatisfechas con las opciones limitadas que se les daba. Uno rendirse y el otro continuar la guerra, además de estos dos, no había nada intermedio, o simplemente por ser fervientemente nacionalistas y no poder. No puedo soportar la humillación de tener una historia que registra que su país se ha rendido incondicionalmente a otro país. Media hora después de la conferencia de prensa, Eden comenzó la suya propia, tanto para anunciar los resultados de las votaciones como en respuesta a la conferencia de prensa sobre las revelaciones de Emmanuel. Y Alexander, que ya había comenzado su discurso tras ofrecer unos saludos a los periodistas que asistían a la conferencia y a los espectadores de la rueda de prensa en todo el mundo. Nyanda Siblim, en primer lugar, me gustaría comenzar anunciando el resultado de las votaciones realizadas entre los ciudadanos de Esparia sobre su decisión de aceptar o no la decisión de su presidente de rendirse. Según los resultados de las votaciones que se finalizaron hace 10 minutos, el 68% de los ciudadanos esparianos han elegido seguir la última decisión de su ahora expresidente Emmanuel, al que le anunciamos que hemos aceptado su petición de rendición incondicional y prometemos no exigir nada que pueda menoscabar su dignidad. Sus palabras fueron pronunciadas con extrema seriedad, indicando que se estaba tomando esto muy en serio. Aunque tenemos un equipo de nuestros soldados allí que todavía están protegiendo a Emmanuel, asegurándose de que permanezca a salvo y de una pieza antes de enfrentar el castigo que merece. Dentro de las próximas 7 horas, enviaremos 20.000 soldados para asegurarnos de que los ciudadanos mantenemos la calma durante toda la fase de desescalada. Esta medida también sirve para garantizar que nuestras demandas se cumplan. Tengan la seguridad de que nuestros soldados han recibido un buen entrenamiento y puedo jurar por mi posición como presidente de Eden que no habrá ningún miembro de nuestras fuerzas que intente explotar la situación en la que se encontraban los ciudadanos de Esparia. Se consideraría que tales acciones violan mi promesa de mantener la dignidad de los ciudadanos españoles y serán castigadas severamente. En cuanto a nuestro curso de acción mientras avanzamos, no hablaremos de ello hoy. Tendremos que tener una discusión tras puertas con nuestros homólogos en Esparia antes de elegir qué parte de nuestras demandas se anunciará al público.
Después de eso, finalizaremos las demandas después de una evaluación exhaustiva de lo que será beneficioso para nosotros y al mismo tiempo evitaremos daños indebidos a los adversarios ya derrotados, quienes necesitarán tiempo y ayuda para recuperarse y regresar a sus vidas normales antes de que todo llegue a la carretera. Sin retorno, continuó su discurso durante otros 5 minutos antes de finalmente permitir que los pocos periodistas reunidos en la sala hicieran las preguntas que tenían en mente. En su discurso, se refirió al presidente Emmanuel como el expresidente. ¿Implica esto que lo ha destituido por la fuerza de su cargo o que ha decidido dimitir? Planteó un reportero de uno de los canales de noticias más destacados del país. Alexander escuchó atentamente la pregunta, asintió en medio de ella antes de ajustarse ligeramente las gafas y comenzó a darle una respuesta. Efectivamente, lo hemos removido de su puesto presidencial. Esta decisión se tomó debido a la preocupación de que los ciudadanos de Esparia elegirían no cumplir con nuestras demandas bajo el razonamiento de que endurecimos las acciones de su presidente como coerción indebida y su acuerdo sin darle ninguna oportunidad de razonar sobre por qué no deberíamos haber hecho otra cosa. Para evitar tales recelos, lo destituimos y dejamos su puesto vacante. Hemos creado una asamblea de negociadores de su lado en quienes los ciudadanos pueden confiar para que hagan todo lo posible para salvaguardar los intereses de sus ciudadanos tanto como sea posible mientras vuelven a centrarse en recuperar su condición anterior o tal vez incluso en mejorar que antes. En cuanto a quién ocupará el lugar del presidente después de la negociación, dependerá de los negociadores si quieren celebrar elecciones inmediatamente o elegir un presidente temporal que ayude al país durante estos períodos tumultuosos de su nación antes de que puedan llevar a cabo una elección. Pero lo único que puedo asegurar a los ciudadanos de Esparia es que el gobierno seguirá siendo un gobierno democrático, con el que esperamos cultivar mejores relaciones diplomáticas, en comparación con su gobierno anterior, que llevó a las circunstancias actuales. Al terminar de responder la pregunta, Alexander señaló a otro periodista para que hiciera su pregunta. ¿Hay alguna condición que ya esté escrita en piedra y que deba cumplirse incluso si los ciudadanos del país intentan oponerse con vehemencia? Preguntó el periodista. Mientras que la misma organización se encarga de todo lo demás. Este modelo nos ha resultado muy beneficioso, afirma con total seriedad y confianza, haciendo que algunos se pregunten si no entendían algo y habían pasado por alto algún truco o porque eran escépticos a la hora de preguntarse sobre cuál podría ser una trampa para el pseudo PMC que ahora estaban asumiendo importantes responsabilidades financieras para el ejército y todo lo demás sin tratar de obtener ningún beneficio en el que pudieran pensar. ¿Podría arrojar algo de luz sobre la investigación sobre el grupo influyente que inició la guerra mediante sobornos y lo que pretendía ganar con el conflicto entre los dos países? Preguntó otro periodista. En este momento, no podemos decirlo, ya que necesitamos estar 100% seguros de que realmente son los indicados y asegurarnos de que no estamos señalando al azar a alguien que luego se puede descubrir que no es el indicado. Por lo tanto, no nos apresuraremos a señalar culpas sin ninguna evidencia sustancial que respalde nuestras afirmaciones. Pero llevará algún tiempo. Sin embargo, pueden estar seguros de que revelaremos la verdad una vez que hayamos reunido pruebas irrefutables, respondió Alexander. Después de eso, se hicieron varias preguntas más antes de despedirse de los periodistas con el pretexto de coordinar tropas a Esparia para garantizar que el ejército local allí no haga algo estúpido. Tua. En muchas de las bases militares de Edén que tenían pista, este sonido continuó resonando mientras se podía ver a soldados completamente equipados marchando hacia los aviones que estaban estacionados cerca de las pistas. Comenzaron a subir al avión, instalándose en silencio mientras esperaban que despegara el avión con destino a Esparia. Su objetivo durante esta misión era monitorear a los militares locales y mantener la vigilancia antes del inicio de su proceso de asimilación, que se preveía que comenzaría después de unos días o semanas. La misma escena también se pudo ver en las bases navales, donde se podía ver a los soldados marchando hacia grandes barcos mientras estaban completamente cubiertos con equipo militar como los demás. Ellos también estaban destinados a dirigirse a Esparia. Mientras esto sucedía, Internet se incendió ya que casi todos los que lo utilizaban estaban informados voluntaria o involuntariamente sobre la situación que había tenido lugar. Mucha gente quedó desconcertada cuando toda la lucha avanzó cuando Esparia hizo la bandera blanca de rendición exactamente 18 horas después de haber declarado la guerra con confianza, algo que nadie esperaba que sucediera. Otro punto de discusión que estuvo muy difundido fue la especulación sobre el grado de disparidad de causalidad entre esos dos lados.
Esparia enfrentó la perspectiva de miles de bajas, incluidos muchos de sus soldados capturados, llegando a un total de más de 30.000. En contraste, Eren, hasta ahora, había dicho que no había reporte de ninguna muerte por su parte, hecho que muchas personas pensaron que era algo imposible y simplemente lo atribuían a que Eren estaba ocultando muy bien sus bajas. Sin embargo, muchas personas que habían logrado sentarse y pensar en la totalidad de la guerra a partir del conocimiento público que tenían, llegaron a la conclusión de que los ejércitos de las dos naciones en realidad nunca se enfrentaron cara a cara. Más bien, fueron su fuerza aérea y su marina las que tuvieron una confrontación cara a cara, que culminó con ambas peleas que terminaron con una victoria abrumadora del lado edeniano. Esta comprensión resultó bastante sorprendente, ya que si bien muchos habían predicho que sería una guerra equilibrada, también habían creído que no había manera de que Eren tuviera la capacidad de mantener la seguridad de su espacio aéreo y se vería comprometido debido a que el número de interceptores superaba en número a Eren. Ellos en una proporción de 9-1. Sin embargo, Eren desafió las expectativas ya que realizaron milagros y también masacraron todos esos aviones sin perder ni uno solo de los suyos en medio de ello. Sin embargo, en medio de estas discusiones, un grupo particular de personas intentó incansablemente descubrir la identidad de los patrocinadores que habían sobornado al presidente espariano para traer la guerra con Eren. Entre los nombres que circulaban, surgieron algunos bastante familiares, uno de ellos, Gaia Technology, por ejemplo, surgió como sospechoso ya que hace apenas unos días finalmente habían terminado su proceso de cancelación de su registro en Estados Unidos y habían movido el compañía al Eren. Sin embargo, este pensamiento pronto fue eliminado de la lista. Luego, se encontró otro grupo cuando la gente pensó en quién podría beneficiarse más después de este conflicto. Llegaron a la conclusión de que, además del Eren, era su ejército, algo que muchos de ellos solo habían aprendido hace unos momentos por el hecho destacado por el propio Alejandro durante la conferencia de que su ejército era una organización militar privada. Este grupo de personas especuló que Stabmo había orquestado esta guerra para asimilar al ejército de Esparia y expandir sus fuerzas. Las sospechas también recayeron sobre familias poderosas como los Morgan, los Rothschild y muchas otras familias cuyos nombres gozaban de reconocimiento mundial. Por otro lado, Emmanuel llamó la atención de los internautas internacionales que habían visto la conferencia de prensa por lo directo que fue. Al mismo tiempo, lo dijo todo sin pelos en la lengua, incluso cuando ciertas cosas que había dicho lo habían puesto en un lado desfavorable desde la perspectiva de los oyentes. A esto le siguió la pregunta de cómo diablos las fuerzas especiales de Eden se infiltraron en el país y capturaron al presidente y su familia junto con muchos de los otros funcionarios de alto rango de Esparia y también lo obligaron a hacer ese anuncio. Muchos lo encontraron desconcertante ya que Emmanuel no parecía alguien que hubiera sido torturado hace apenas unas horas. Parecía completamente normal, tanto física como mentalmente, durante la conferencia. Por lo tanto, algunos pensaron que tal vez las fuerzas especiales habían torturado a sus familiares en lugar de a él. Y dentro de una de las muchas opulentas mansiones de la familia Morgan, una atmósfera tensa impregnaba la sala de estar, en la que se podía ver a 3 personas, 2 sentadas y una de pie, ocupando silenciosamente el espacio. El hombre parado en la habitación, con la frente cubierta de gotas de sudor y al mismo tiempo temblando ligeramente, mostró su creciente nerviosismo a medida que el silencio en la habitación se hacía cada vez más opresivo. Hace unos momentos, habían terminado de ver la segunda conferencia de prensa del día, dirigida por Eren. Este evento marcó el último clavo en el ataúd de su caída financiera, confirmando que habían perdido oficialmente su dinero y ahora también parecía que Eden iba a asimilar a todo el ejército espariano, poniendo a todo el pseudocontinente bajo el control de un ejército. Poder, haciendo imposible para ellos causar una guerra una vez más a menos que provocaran el caos inminentemente usando a sus mercenarios que estaban allí. Sin embargo, esta estrategia sería casi inútil ya que sus mercenarios podrían morir en poco tiempo debido a la inminente afluencia de soldados edenianos que llegarán a Esparia, como había anunciado el presidente Alejandro durante la conferencia de prensa. No es la forma en que los Rothschild hacen las cosas, Aubrey fue el primero en hablar, rompiendo un prolongado silencio en la habitación mientras reflexionaba en voz alta. Había pasado todo este tiempo recordando toda la secuencia de eventos que comenzaron desde que eligieron causar el colapso económico, seguido por la revelación de la inclusión de los Rothschild debido a la visita de Rina al Eden, lo que rápidamente los obligó a redoblar sus esfuerzos y aumentar sus inversiones y inadvertidamente instigar la lucha aún más.
Durante las secuencias, Aubrey intentó pensar en diferentes escenarios, incluyendo dentro de ellos las posibilidades de que hubieran obtenido información equivocada, e incluso trató de descubrir cuáles podrían ser en función de su situación actual. Al final, llegó a la conclusión de que habían estado luchando contra una fuerza completamente diferente. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó George, el hijo de Aubrey, con el ceño fruncido por la confusión sobre lo que su padre quería decir con esta declaración suya. Este no es el modus operandi de los Rothschild. A lo largo de nuestra lucha de siglos, nunca han llevado nuestra lucha a la atención pública. Sabían que el momento en que publicitaran nuestros conflictos solo conduciría a una exposición recíproca que a cambio solo empezaremos a degradar nuestra influencia después de que la gente empiece a saber de nosotros. Y como bien sabes, George, el primer paso para tener una oportunidad de vencer a tus enemigos es saber quiénes son realmente, ya que eso significaría que puedes responder directamente de manera específica sin tener que comenzar a buscar quién podría ser el enemigo y responder de una manera amplia que no es tan efectiva como una respuesta específica, explicó Aubrey, su tono sereno y medido mientras explicaba su declaración. A este hijo. Aunque George entendió lo que su padre quería decir con eso, todavía cuestionó su validez ya que estaba seguro de que considerando que el público ya conocía sus apellidos y su riqueza, ¿no debería eso significar que ya habían comenzado a perder su poder? Cuando Aubrey vio la expresión en el rostro de su hijo, se sintió un poco decepcionado pero no demasiado consternado mientras profundizaba en la explicación del significado detrás de sus palabras. Si bien la gente sabe acerca de nuestra existencia, la mayoría de las veces lo que saben es solo nuestra narrativa publicada. Lo que significa que controlamos la mayor parte de lo que saben sobre nosotros. Sin embargo, en el momento en que comencemos a involucrar a los medios y al público en nuestro conflicto, los Rothschild divulgarán información sobre nosotros que no queremos que el público conozca, y nos vemos obligados a responder o correr el riesgo de ser señalados por las consecuencias. Y esta revelación de ida y vuelta pondría en peligro el control que hemos tenido anteriormente sobre la percepción pública de nosotros. Cuanto más persista nuestra lucha, que no creo que termine nunca. Cuanta más gente supiera de nosotros, completando sus puntos ciegos con respecto a nosotros pieza por pieza hasta que finalmente tengan una imagen completa de nosotros antes de que puedan usarla para comenzar a desmantelarnos pieza por pieza, aclaró Aubrey, sus palabras revelaron las complejidades de sus palabras iniciales. Ajá. George exclamó cuando finalmente se dio cuenta de lo que su padre quería decir con sus palabras anteriores. Siguiendo su reacción, se giró hacia el único hombre en la habitación que estaba de pie y estaba tratando de hacer que su presencia pareciera lo más pequeña posible con la esperanza de que los otros dos en la habitación se olvidaran de él por completo. Entonces dijo George, dirigiéndose a él. Directamente, entonces, ¿cómo deberíamos tratar con usted, que ha traído la pieza de información que ahora potencialmente ha atraído a un nuevo enemigo hacia nosotros? Preguntó con voz fría, provocando que escalofríos recorrieran la columna vertebral del representante. El representante ahora tenía la piel de gallina por todo el cuerpo ya que sabía que todas estas escaladas eran el resultado de haber traído de vuelta la información de Rina visitando Esparia, lo que había inclinado sus planes y los había obligado a pensar que estaban luchando contra los Rothschild, liderando enfrentar pérdidas tan sustanciales y además de eso, también ganar un nuevo enemigo, todo gracias a él. Fue en ese momento que supo que, por favor, señor, deme algo de tiempo. Descubriré quiénes y cómo podemos obligarlos a pagar doblemente las pérdidas que nos han infligido, suplicó el representante, su tono marcado por la desesperación mientras se arrodillaba. Antes que ellos. Sabía que no poder convencerlos tendría consecuencias nefastas y se convertiría en Qasim 2-0, algo que estaba decidido a evitar después de conocer el destino de Qasim. ¿Y cómo planeas hacer eso? El rostro de George mostraba una sonrisa divertida mientras preguntaba, tratando de ocultar su molestia por haber enfrentado la derrota contra alguien nuevo solo porque sus planes accidentalmente dependían de anticipar la respuesta de los Rothschild, y debido a que su enemigo no eran realmente los Rothschild, sus errores de cálculo durante la planificación les había costado caro, exponiendo su falta de efectividad después de encontrar la mejor base del enemigo en Esparia en comparación con la de ellos. Dado que no podemos esperar que Esparian haga nada ahora, tengo la intención de reunir un grupo de trabajo para comenzar a volver a investigar todos los informes sobre la gira de Rina y descubrir a quién más había conocido durante su visita al Edén y luego investigarlos también.
Las personas que pudo haber conocido deben ser lo suficientemente poderosas como para justificar una visita personal de Rina, que también es algo que intentaron encubrir haciendo parecer que el motivo de su visita al país era reunirse con el presidente, dijo. Explicó el representante, sin importarle limpiar el sudor frío que goteaba en sus ojos causándole una sensación de escozor en los ojos. Buen plan, pero no manejarás esta operación solo ya que parece que tienes problemas para liderar una operación. Colaborarás con Kasim, quien ha demostrado su competencia durante el último mes después de realizar la tarea que se le encomendó. Trabajando juntos debería ayudarte a terminar la investigación más rápido, instruyó George, lo que provocó que el representante dejara escapar una sonrisa amarga, pero aún así la ocultó, sabiendo que en el momento en que George viera su resentimiento, ni siquiera tendrá otra oportunidad de obligarse a hacerlo. De esto después de causar tal pérdida. Sí, señor, respondió el representante, ocultando las blasfemias que decía mentalmente con una sonrisa en su rostro. Bien, entonces puedes irte, dijo George, despidiéndolo con un gesto casual, indicándole que los dejara en paz. El representante no perdió el tiempo y de inmediato cumplió saliendo de la habitación lo más rápido posible, no queriendo pasar ni un minuto más dentro de esa habitación. Después de que el representante salió corriendo, George se volvió hacia su padre y le preguntó. Padre, ¿quién crees que está detrás de todo esto? Tratando de ver si su padre tenía sospechas sobre quién podría ser. En este momento, no hay ninguno. Sin embargo, es poco probable que provengan de una familia prominente como la nuestra porque ahora que lo pienso, nuestra contraataque con un poco de inversión parece haber desencadenado el bastión principal de alguien, que ya había defensas preparadas. Deberíamos comenzar por considerar a aquellos individuos que tienen un poder sustancial dentro del Edén pero una presencia limitada en otros lugares, dijo Aubrey, insinuando la existencia de algunas entidades que solo tenían una cantidad considerable de poder en el Edén y en ningún otro lugar, lo que significa que eran un gigante solo en ese país específico y carecían de influencia significativa en otros lugares como ellos. Mientras que la mayor parte del mundo estaba en pleno debate al respecto, Moscú y muchos países de zonas horarias similares estaban relativamente más tranquilos que el resto, ya que era una noche para ellos. Dentro de uno de los barrios fuertemente vigilados famosos por su seguridad, un lugar donde tenían sus residencias numerosas personas influyentes, una hermosa mujer vestía pantalones largos ajustados y una blusa, rematada con un abrigo de cuero que intentaba ocultar parcialmente sus perfectamente contorneados pechos naturales que estaban firmemente agarrados por su sujetador, asegurándolos con firmeza. Caminó con aplomo, abriéndose paso por una de las calles del barrio. Su paso sereno continuó hasta llegar a una hermosa villa. Hizo una pausa por un momento para recuperarse antes de comenzar a avanzar hacia ella hasta llegar a la puerta, tocar el timbre y esperó pacientemente a que se abriera. Después de unos segundos, la puerta de la villa se abrió, revelando a un hombre de unos 20 años cuyos ojos se abrieron inmediatamente con sorpresa al ver a la impresionante mujer que estaba en su puerta. Unos segundos después, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y recuperó la compostura mientras preguntaba. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Alguien quiere que respondas por algo que le has hecho antes? Respondió la mujer con una voz cautivadora, dejándolo casi en trance sin entender lo que le decía. Necesitaba un momento para comprender por completo lo que ella quería decir con sus palabras. Rápidamente sacó su mano derecha que estaba detrás de la puerta y la apuntó, o mejor dicho, intentó hacerlo. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar más y comenzar a hacer algún movimiento, la mujer frente a él se abalanzó hacia adelante y su mano derecha le dio un poderoso golpe justo en el abdomen. La fuerza de este golpe de la mujer fue bastante masiva ya que fue empujado hacia atrás incluso más de lo que había anticipado después de haber sido golpeado por una mujer. Al mismo tiempo, con un movimiento fluido similar, la mujer utilizó su mano izquierda para tomar su mano y desarmarlo de su arma, al mismo tiempo que le aplastaba un dedo que no lograba soltarse del arma. ¿Quién te envió? Preguntó Vladimir, su voz teñida de miedo mientras observaba sorprendido cómo la mujer comenzaba a desmantelar el arma que acababa de quitarle mientras se agarraba el estómago ya que aún sentía dolor por el puñetazo que había recibido hacía unos momentos. Fui enviada aquí por el Departamento de Inteligencia de Eden, respondió mientras comenzaba a desmantelar el arma, sin planear usarla ya que descartó las piezas en el suelo. La confusión se grabó en el rostro de Vladimir mientras luchaba por lograr cualquier interacción con ella, su departamento o incluso cualquier conexión con él. ¿Qué diablos es eso? Ni siquiera recuerdo haber tenido ninguna interacción contigo, el departamento o incluso con nadie.
Relacionado con eso, ni siquiera sabía que existía en primer lugar, habló, apretando los dientes, tratando de ganar algo de tiempo para que el dolor en su estómago y su dedo disminuyeran un poco, lo que le permitiría derribarla en una condición ligeramente mejor. Aaron Michael, mencionó el nombre con el mayor respeto posible antes de agregar. ¿Ese nombre te suena? Mientras giraba la última pieza del arma con su dedo. Cuando Vladimir escuchó el nombre, sus ojos se abrieron con sorpresa ya que ese era un nombre que nunca podría olvidar. Fue gracias a esa persona que obtuvo este ascenso. Entonces, debería haber enviado a alguien que fuera lo suficientemente inteligente como para usar un arma a su favor cuando tuviera la oportunidad, replicó, con la voz llena de frustración, mientras se abalanzaba sobre la mujer, con el objetivo de lanzarle el puño directamente a la cara. Para golpearla. Al ver esto, la mujer simplemente sonrió y dio un elegante paso hacia un lado, interceptando su puño, y luego rápidamente se giró y le dio un codazo en el mismo lugar de su abdomen donde lo había golpeado en primer lugar. Sin embargo, usó incluso más fuerza que la primera vez. La intensidad del golpe obligó al cuerpo de Vladimir a inclinarse hacia adelante 90 grados involuntariamente por el dolor. Aún sin detenerse, la mujer volvió a darle un codazo a Vladimir en la nuca, que en ese momento solo estaba a la altura de su cintura debido a su postura. La fuerza del golpe lo envió de bruces contra el piso de mármol, su nariz se rompió audiblemente por el impacto antes de desmayarse. Muy bien, ahora salgamos de aquí, murmuró en tono casual antes de levantar sin esfuerzo a Vladimir y ponérselo sobre su hombro, llevándolo hacia la puerta que conducía al garaje de la villa. Era como si estuviera levantando una almohada liviana en lugar de un hombre adulto. Ese domingo resultó ser un desafío para los ciudadanos de Esparia ya que su día comenzó con la afluencia de soldados que aún llegaban de Eden, aumentando su número con respecto a la llegada de ayer de 20.000 soldados. Aunque muchos de los esparianos habían presenciado la conferencia de prensa del presidente de Edenian, muy pocos de ellos realmente creyeron la promesa hecha por el presidente de Edenian, mencionando que sus soldados no causarían ningún daño. De hecho, algunos ya habían esperado que los soldados se volvieran locos para aprovechar esta oportunidad y abusar de sus poderes cometiendo malas conductas para su propio beneficio, como robar y violar mujeres, usar su victoria para satisfacer sus deseos personales y considerarla como su botín de guerra. Pero, contrariamente a los temores, desde ayer no se ha vuelto a oír nada parecido. De hecho, el comportamiento de las tropas edenianas contradijo estas expectativas. El primer grupo de 1000 soldados que había llegado directamente se dirigió al palacio presidencial y centró sus esfuerzos en sustituir a los guardias militares esparianos que allí estaban estacionados. Esta medida fue para asegurar el palacio y garantizar que tuviera un ambiente seguro para la próxima reunión de negociaciones que se llevaría a cabo en cuestión de unos días. Después de eso, los siguientes 10.000 soldados edenianos que llegaron se dispersaron estratégicamente por toda la ciudad. Su presencia era para garantizar que los ciudadanos insatisfechos no provocaran ningún discurso público, ya que eso podría provocar una rebelión masiva a nivel nacional. Este enfoque cambiaría la situación de un país que se estaba rindiendo a un país que estaba a punto de romperse en pedazos debido a diferentes grupos de rebelión que se levantaban en diferentes ciudades, cada uno con una agenda diferente. Y para evitar que partiera también de otras ciudades, otro segmento formado por 9.000 soldados que habían llegado ayer se dispersó en otras ciudades importantes, tomando al mismo tiempo el control de las bases militares e iniciando el proceso de registro de la información de los soldados. Para hoy, Eden planeaba enviar 50.000 soldados adicionales, que también será el último grupo de soldados que se enviará a Esparia para el mantenimiento de la paz. Este último lote de soldados sería responsable de la protección durante toda la negociación y la asimilación militar. Se necesitaría que los soldados que pronto serían asimilados fueran enviados a la isla Avalon para realizar su entrenamiento. Regresarían a su puesto en Esparia antes de que se pudiera considerar el regreso a casa de los soldados estacionados en el país. Se esperaba que este período oscilara entre un mes como mínimo y 3 meses como máximo, lo que debería ser tiempo suficiente para completar todo el entrenamiento de los nuevos soldados que se unirían a sus filas dentro de ese período. Sin embargo, no todos dentro de Esparia mantuvieron la calma. Un segmento de soldados demasiado nacionalistas decidió no estar de acuerdo con la decisión tomada por el presidente y el 68% de la población. Decidieron agruparse y llevar a cabo una guerra de guerrillas para causar tantos problemas como fuera posible a los soldados de Edenia durante el período de negociaciones.
Anticiparon una resolución rápida y brevedad a la rendición incondicional, lo que significa que su gobierno prácticamente no tenía poder para negar cualquier cosa que exigieran los ganadores. Todo lo que podían hacer era sugerir lo contrario o esperar que sus enemigos no fueran demasiado codiciosos, algo que pensaban que solo podía ocurrir en sus sueños. Pero todos sus sueños de causar caos se extinguieron abruptamente momentos después de que declararon su intención. La única evidencia de su existencia que quedó fue el enorme cráter que era demasiado excesivo para todo el grupo, lo que indicaba que su rebelión había tenido un final rápido y devastador. Esta demostración de fuerza sirvió como ejemplo y advertencia para cualquiera que tuviera siquiera una apariencia de audacia para considerar la idea de causar problemas a la otra nación. Gracias a ese cráter que ahora actuaba como advertencia, y a la continua afluencia de soldados altamente disciplinados en las calles, la situación del país se había estabilizado por completo. La situación incluso había comenzado a volver a la situación en la que el país anteriormente estaba metido en travesuras de guerra, ya que la presencia de soldados vigilantes disuadió cualquier posible agitación. Además, otro beneficio del amplio despliegue de soldados altamente disciplinados en las calles todo el tiempo, todos los días, durante toda la semana, había reducido en gran medida la tasa de criminalidad en más del 95% en todas las ciudades que tenían soldados dentro de ellas. Esto se debió a que el equipo que portaban los soldados tenía un dispositivo que cubría un radio de 3 kilómetros. Significaba que solo era necesario colocar un pequeño grupo de soldados dentro de la burbuja de este radio para que pudieran reaccionar ante cualquier situación a la vez, lo que permitía dispersar a más soldados por toda la ciudad. Usando esta integración incorporada, Athena fue capaz de recopilar todos estos datos y crear el intercambio de datos en tiempo real de todas las ciudades, lo que significa que toda la ciudad estaba bajo vigilancia sin que nadie supiera que estaban siendo vigilados. Esto mejoró significativamente la seguridad pública. ¡Fu! El distintivo rugido de 2 aviones de combate Su-35 resonó en el cielo de quienes vivían en las cercanías del principal aeropuerto de Sparias. Este aeropuerto aún no estaba abierto al uso público y estaba bajo el control del ejército de Edenian que se estaba preparando para acomodar un avión privado que estaba siendo escoltado por esos 2 cazas y se encontraba en su aproximación final, preparándose para aterrizar en el aeropuerto. La cola del avión privado llevaba el emblema presidencial de Edenian, una clara indicación de quién lo transportaba. Los aviones de combate que lo acompañaban solo sirvieron para anunciar públicamente la llegada del presidente del Eden. Después del aterrizaje del avión y de su regreso al lugar indicado, Alexander desembarcó y fue recibido por los guardias presidenciales. Comprende una rama de élite que se creó no hace mucho tiempo y estaba formada por personas que tenían las mejores notas. Estos pocos elegidos tuvieron la opción de elegir proteger al presidente o unirse a las fuerzas especiales, lo que significa que todas las personas que estaban frente a él y algunas que habían volado con él eran los mejores de los mejores, lo cual le agradecía a Aaron. Sin embargo, quedó sorprendido por la cantidad de autos que se encontraban allí para escoltarlo. La sorpresa vino al saber que todos estos coches eran hechos a medida por la empresa de Aaron y debían ser trasladados aquí durante el último año, y según sus cálculos logró contar 20 de ellos, un formidable convoy donde cada uno de estos los coches eran capaces de entrar en una zona de guerra y salir por el otro lado quedando ilesos. Estos coches estaban propulsados por un nuevo e innovador combustible descubierto por la empresa de Aaron, que les permitía recorrer más de unos miles de kilómetros con un solo depósito sin tener que preocuparse por repostar. «Movámonos, señor presidente», dijo un guardia, sacando a Alexander de su trance, seguido por él inmediatamente comenzando a bajar las escaleras y abordar uno de los 4 autos de aspecto similar. A continuación, el convoy emprendió la marcha, flanqueado por 4 motocicletas seguidas por vehículos que parecían coches de policía. La procesión fue seguida por más y más vehículos que tenían diferentes equipos especializados, incluida una unidad equipada con radar, para asegurarse de que nada de este tipo de ataque estuviera siquiera cerca del presidente, aunque fuera a unos pocos kilómetros, como cualquier cosa que descubrieran. Ser incluso un poco peligroso será atacado por uno de los otros coches que llevaban soldados completamente armados en el convoy, y... Al mismo tiempo, en una zona apartada, un submarino inició su procedimiento de atraque bajo un muelle techado para que los submarinos evadieran las miradas acechantes de los satélites.
Siguiendo el proceso de atraque del submarino, los soldados comenzaron a desembarcar del mismo. Los que estaban al frente llevaban a alguien que tenía las manos atadas con bridas de aspecto negro, seguidos de cerca por un grupo de mujeres elegantemente vestidas que vestían ropa cómoda y de aspecto casual que tenía conviértete en un atuendo característico para aquellos que provienen del departamento de inteligencia. La misión de este submarino era recuperar tanto al equipo encargado de apreender al individuo como al propio objetivo. Al llegar al lugar de recuperación, el equipo de inteligencia acordó reunirse con el submarino. Se envió una lancha de alta velocidad para transportarlos y enviarlos de regreso al submarino antes de que éste volviera a sumergirse en las aguas y permaneciera sumergido, para no volver a salir hasta su reciente atraque para esta operación. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Se podía ver a Vladimir, que había estado dormido, haciendo movimientos oculares sutiles a pesar de tener los párpados cerrados, insinuando que algo estaba mal con él mientras dormía. Sin embargo, por el momento no estaba seguro de la causa. Sin embargo, algo parecía estar intentando interrumpir su buen sueño, algo que no había experimentado mucho desde que se unió al gobierno, y debido a su historia como exagente de la KGB, estaba condicionado a vivir siempre con una perpetua sensación de paranoia. Sobre alguien u otro planeando atacarlo, ya que existía la posibilidad de represalias por parte de las personas con las que podría haberse cruzado durante sus días de espionaje, ya que era probable que lo atacaran y trataran de vengarse de él. Con un historial de falta de sueño debido a la vigilancia constante, siempre desconfiaba de cualquier interrupción durante su tan necesario descanso. Se movía desesperadamente de un lado a otro, con la esperanza de deshacerse de esta cosa perturbadora para poder continuar durmiendo sin verse obligado a despertar. Desafortunadamente, la irritación persistió e incluso se volvió más molesta cuanto más la ignoraba. A regañadientes, abrió los ojos y se despertó con la esperanza de lidiar con eso lo más rápido posible para poder volver a dormir antes de perder el abrazo de la somnolencia. Al despertar, inmediatamente se dio cuenta cuál era la causa de su malestar. Le molestaba una picazón en el muslo izquierdo. Al principio intentó aliviarlo rascándose, esperando poder volver a dormir inmediatamente. Sin embargo, incluso después de 15 segundos de rascarse constantemente, todavía podía sentir que la sensación aumentaba. De hecho, ni siquiera le daba el éxtasis que uno normalmente sentiría después de rascarse un punto con picazón constante, incluso si no desaparecía. Sin embargo, por mucho que intentara rascarse el deporte donde sentía la picazón, era como si estuviera tratando de rayar algo que estaba cubierto con una superficie de vidrio, bloqueando su acceso a él, lo que significaba que no podía hacer nada al respecto. Esto solo sirvió para exacerbar su frustración. Ante esta situación, inmediatamente abrió los ojos a su entorno y se dio cuenta de que se encontraba en un entorno completamente desconocido. Esto inmediatamente puso sus sentidos a toda marcha, su cuerpo inmediatamente bombeó adrenalina para despertarlo y eliminar hasta la última apariencia de somnolencia que tenía. La experiencia anterior de rascarse se desvaneció de su mente lo más rápido posible. Su atención se centró en su entorno inmediato mientras intentaba acceder a donde estaba y se preguntaba cómo llegó aquí en primer lugar. A esto, su cerebro inmediatamente le recordó a la hermosa mujer que había conocido ayer o hace unas horas. Quien a pesar de poder hablar ruso con fluidez no parecía un nativo, seguido de su presentación diciendo que era del departamento de inteligencia de Edenian o algo así, solo consolidó su hipótesis sobre su afiliación. ¿A dónde diablos me trajo?, murmuró, con una mezcla de sorpresa por haber sido derrotado e incapacitado incluso antes de que pudiera darse cuenta, lo cual era bastante vergonzoso para él, quien se enorgullecía de su capacidad de lucha y de que ser una derrota contra una mujer solo duplicaba sus posibilidades. Vergüenza. Pero antes de que pudiera profundizar más en más preguntas e intentar inspeccionar su entorno, su cerebro inmediatamente le recordó la picazón que había olvidado, gracias al impulso suprarrenal. Sin embargo, esta vez se había expandido para envolver su rodilla izquierda e incluso se extendió hacia arriba hasta que su bola izquierda sintió la picazón que ahora parecía haber aumentado a casi el doble de lo que era cuando se despertó. ¡Aruk! Gimió, su frustración e incomodidad culminaron en un intento desesperado de rascarlo con su mano moviéndolo hacia arriba y hacia abajo lo más rápido posible. Sus movimientos incluso llegaron a un punto en el que incluso se podían ver pequeños rastros de sangre saliendo de él.
su piel mientras continuaba rascándose vigorosamente el lugar, pero no importa cuánto intentara aliviarlo, nada en la picazón parecía haber cambiado, aparte de que la picazón aumentaba y se expandía aún más, cubriendo ahora el resto de sus partes privadas y moviéndose. A su derecho. El experimentado agente de la KGB que había sido entrenado en el arte de lidiar con la tortura cayó de rodillas mientras intentaba desesperadamente rascarse tanto el ano como las pelotas y la polla, que eran las regiones que más le picaban, ya que tenían nervios más sensibles en comparación al área combinada de otras zonas de picazón. Su desesperación aumentó a medida que la sensación se intensificaba mientras dejaba de estar de rodillas mientras intentaba ponerse en cuclillas para poder tener un acceso más amplio a esos 3 lugares sensibles. Después de lo cual, comenzó a rascárselos aún más agresivamente que antes, yendo en contra de la famosa cita de Confucio. Solo cuando un mosquito se pose en tus testículos, realmente aprenderás que siempre hay una manera de resolver los problemas sin usar la ira y la violencia. Ya que en esos momentos Vladimir se encontraba rascando sus 2 lugares más sagrados como si pretendiera arrancárselos. Esto continuó durante 10 agonizantes minutos hasta que se pudieron ver desmoronamientos de la piel de sus bolas y ano en sus uñas ligeramente largas, como resultado de que se las rascó continuamente durante ese periodo, lo que no hizo nada para aliviar el tormento por el que estaba pasando. Arrgh. Bramó, su grito primitivo era un intento de adormecer su cerebro para que, aunque fuera por un breve momento, pudiera olvidarse a la sensación que estaba sintiendo, que no se había extendido por todo su ser, dejándolo completamente indefenso. Yacía allí, vulnerable e indefenso como si alguien estuviera al borde de la muerte, su frente mostraba un indicio de daño mientras estaba cubierta por el suelo, evidencia de sus desesperados esfuerzos por aliviar su tormento golpeándose la cabeza contra el suelo, con la esperanza de dejarse inconsciente y escapar de la agonía. Desafortunadamente, su intento de superar este tormento agonizante resultó inútil. No hubo respiro, ni alivio momentáneo, ni nada parecido a un desmayo después de golpearse la cabeza contra el suelo, tratando de obligarse a perder el conocimiento. Permaneció completamente consciente, retorciéndose en agonía, mientras intentaba agotarse gritando hasta que se quedó sin energía y se quedó allí impotente, esperando que la miseria terminara lo antes posible. Después de 5 horas agonizantes de este sufrimiento continuo, el cerebro de Vladimir finalmente tomó la decisión de hacerlo desmayarse y cerró los ojos lentamente. Mientras sus ojos se cerraban, una sonrisa apareció en su rostro ante la idea de ser liberado de esta atormentadora prueba. Apenas estamos comenzando, resonaron estas palabras, seguidas de que todo su cuerpo recuperara energía y su cerebro cancelara la secuencia de desmayos que había iniciado, provocando que a Vladimir casi le estallara una vena de ira. Aún así, antes de que pudiera siquiera expresar sus sentimientos, se encontró transportado a un lugar diferente, mientras que la picazón desapareció por completo como un espejismo, dejando con él solo los recuerdos del tormento y el trauma de la terrible experiencia en la que tuvo que lidiar. Asimismo en la búsqueda de salvarse de la picazón que al final no le proporcionó ningún alivio. Ocasionalmente falta contenido, informe los errores a tiempo. Tú. Gritó Vladimir, su voz era una mezcla de miedo, sorpresa e incredulidad mientras miraba y se concentraba en el hombre que decía esas palabras. Al mismo tiempo, trató de comprender qué diablos le había sucedido hace unos momentos, y ahora que su mente estaba clara, tampoco pudo evitar preguntarse cómo pudieron transportarlo aquí inmediatamente. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Cómo estás? La tranquila sonrisa de Aaron y su saludo casual hicieron que Vladimir se estremeciera, en marcado contraste con la agitación que sentía en su interior. ¿Qué me hiciste? ¿Me hipnotizaste? ¿Te das cuenta de que mi gobierno me estará buscando, verdad? Dado el tiempo que me tomó despertar, parece que todavía estamos en Rusia. Aquí, ellos puedes encontrar a cualquiera siempre que se lo proponga, ¿sabes, verdad? Disparó sus preguntas como balas mientras intentaba idear una hipótesis que tuviera sentido sobre lo que le estaba sucediendo. Al mismo tiempo, estaba tratando de intimidar al hombre frente a él para obligarlo a liberarlo o al menos retrasar su tormento por más tiempo para reducir la tortura que tendría que pasar hasta que pudieran encontrar. Él, incluso si lo redujo en un tiempo insignificante. No te preocupes si nuestra diversión termina demasiado pronto. De todos modos, nadie te encontrará pronto. Además, no te hipnoticé ni hice ninguna manipulación similar. Todo lo que experimentaste fue tan real como puede ser, con solo algo de ayuda de mi parte, eso es todo.
Aaron respondió a la pregunta de Vladimir con el despreocupación del mundo, como si tuviera todo el tiempo del mundo para hacer lo que quisiera sin que nadie pudiera interrumpirlo. Estas palabras suyas hicieron que Vladimir sintiera un escalofrío en lo más profundo de sus huesos. «Empezamos de nuevo, esta vez con el doble de sensibilidad nerviosa», dijo Aaron antes de que Vladimir fuera teletransportado una vez más al bosque. El horror se apoderó de él, y reaccionó instintivamente gritando en el momento en que vio el bosque que lo rodeaba y trató de huir sin siquiera intentar comprender cómo Aaron fue capaz de hacer eso. Por desgracia, no importaba lo mucho que intentaba moverse y correr, no tenía control sobre ninguno de los músculos de su cuerpo, dejándolo paralizado e indefenso antes de que lo obligaran a dormir para que el ciclo comenzara una vez más, pero esta vez con sus nervios se volvieron 2 veces más sensibles que la primera vez. Su terrible experiencia estaba lejos de terminar, a punto de comenzar de nuevo, y su tormento se profundizaba con cada ciclo que pasaba. Se podía ver a Vladimir, que estaba durmiendo, con los ojos moviéndose inquietamente a pesar de que tenía los párpados cerrados, insinuando que algo le estaba molestando. Esta vez, se despertó sin posponer más las cosas, ya que los recuerdos de este evento anterior todavía estaban con él. Cuando sus sentidos regresaron, escudriñó frenéticamente su entorno, su corazón latía con miedo y pavor. En el momento en que despertó, inmediatamente se abalanzó sobre una enorme roca dentro del bosque, golpeándose contra ella de cabeza, tratando de abrirse la cabeza para poder poner fin al sufrimiento que tuvo que pasar anteriormente y que no quería volver a experimentar lo mismo y mucho menos con el doble de sensibilidad. Aruk. Un grito gutural surgió de su boca después de que su cabeza chocó con la piedra, lo que provocó que la sangre fluyera de su herida, pero no logró ninguno de los resultados deseados. Si bien su cráneo sufrió la peor parte de impacto, no hubo otros daños, como daños en su médula espinal o cualquier otra cosa. Al mismo tiempo, su cuerpo todavía tenía el control total de sus movimientos y todavía estaba consciente. Junto con el dolor del cabezazo, siguió un recordatorio de la picazón cada vez más intensa que lo arañó una vez más. Esta vez, era muy consciente de que la picazón realmente se había duplicado, incluso duplicando el tormento que lo recorría. Esto le hizo gritar de miedo y horror al pensar que tendría que pasar las próximas horas experimentando una picazón insaciable, una picazón sobre la cual no podía hacer nada. Esta vez, sin embargo, simplemente se sentó y trató de soportarlo reuniendo toda su fuerza de voluntad al recordar que la primera vez que se frotara la picazón, duplicaría la picazón que sentiría en el lugar herido, lo que le haría sentir más picazón que la picazón sobre otras pieles ilesas. La breve concentración que obtuvo al tratar de concentrarse le dio a su cerebro la oportunidad de pensar en cómo diablos su cuerpo no entró en shock la primera vez que sintió esas insoportables picazones. Después de haber soportado esto durante aproximadamente 1 hora, lo que se suponía que sucedería como una especie de mecanismo de defensa para protegerse a sí mismo, no llegó hasta la 5ª hora, cuando finalmente hizo efecto bastante tarde en el juego. Desafortunadamente, antes de que pudiera llegar a una hipótesis razonable de la situación en la que se encontraba, su cerebro extrañamente volvió a concentrarse en la picazón, causando que lágrimas de horror y miedo corrieran por su rostro mientras comenzaba a gritar lo mejor que podía para cansarse lo más rápido posible. Cada segundo se extendía hasta la eternidad para él mientras luchaba con las enloquecedoras sensaciones. Unas pocas horas después. ¿Estás preparado para la 3ª ronda? Al escuchar esas palabras esta vez, la conciencia de Vladimir se hizo añicos cuando estaba a punto de rendirse a la inconsciencia. Al igual que la vez anterior, su cuerpo fue nuevamente transportado de regreso a una habitación donde Aaron estaba sentado frente a él de la misma manera que estaba sentado allí la última vez. Después de verlo, Vladimir inmediatamente se arrodilló y comenzó a suplicar. Por favor, perdóneme, señor, por favor perdóneme, señor, seré su perro leal por el resto de mi vida si así lo desea. Seguiré a todos tus órdenes incluso si me ordenas matar a alguien del Kremlin. Si quieres que me ahogue en un mar de fuego, lo haré, pero por favor no me envíes más a ese lugar. Por favor. Con lágrimas corriendo por su rostro, continuó rogando. Sin embargo, Aaron, que todavía estaba tranquilo a pesar de las súplicas de Vladimir, dijo con frialdad. Consideraré tu petición, pero no por el momento. He planeado que recibas 10 rondas de esto, y el dolor se duplicará con cada ronda. Así que, por favor, retrasa tu súplica hasta entonces. Entonces podremos hablar y decidir el próximo curso de acción. Ahora, ve a experimentarlo una vez más, dijo Aaron antes de chasquear los dedos, lo que provocó que Vladimir desapareciera y reapareciera una vez más dentro del mismo bosque.
atrapado en un ciclo de tortura que no mostró piedad. Fue puesto a dormir, destinado y repetido a sufrir una vez más la misma tortura con el doble de sensibilidad anterior. Unas horas más tarde, fue enviado una y otra vez y otra y otra y otra vez hasta que, señor, si continúa experimentándolo más, llegará a un camino sin retorno. Intervino Nova justo cuando Aaron estaba a punto de enviarlo para una ronda más. ¿Cuánto tiempo llevará el tiempo de reutilización y la curación? Preguntó Aaron, aparentemente insatisfecho, a pesar de hacerlo durante un período de tiempo tan prolongado. Se ha descubierto que alguien o algo está intentando acceder al mapa cerebral y otra información relativa al usuario. Permitir acceso, bloquear acceso. En lugar de una respuesta, Aaron recibió una notificación que le informaba que Nova estaba intentando acceder a sus datos cerebrales, que él interpretó como para acceder a su estado mental.